Fueron las estrellas más brillantes de la Edad de Oro de Hollywood, leyendas que parecían intocables bajo los focos. En la pantalla eran inmortales, más grandes que la vida, el tipo de iconos que pensábamos que nunca se desvanecerían. Pero detrás del glamour, un asesino silencioso esperaba: el cáncer de pulmón. Atacó sin piedad, robando el aliento a algunos de los nombres más inolvidables del cine y la música. Desde rudos vaqueros hasta cantantes de voz aterciopelada, todos se enfrentaron al mismo final devastador. Estas historias no son solo sobre la muerte, sino también sobre la fragilidad incluso de las luces más brillantes, cuando la oscuridad finalmente las alcanza. 1. Paul Newman, La última vuelta del caballero. Paul Newman era más que un actor, era la definición de la sofisticación cool. Con unos penetrantes ojos azules y un encanto tranquilo y magnético, reinó en clásicos como La leyenda del indomable y Dos hombres y un destino. Fuera de la pantalla, vivía con igual pasión, pilotando coches de carreras, rebelándose contra lo ordinario y donando millones a la caridad a través de su fundación Newman Zone. Pero detrás de esa sonrisa tranquila, años de tabaquismo ya habían plantado una bomba de relojería. En sus últimos años, el cáncer de pulmón hizo su aparición. Newman ya se había alejado de Hollywood, centrándose en su familia y en las causas que amaba. Incluso cuando su cuerpo se debilitaba, su generosidad nunca lo hizo. Sus amigos lo recordaban como una persona reservada, leal y elegante, un hombre que afrontó su última vuelta de la misma manera que afrontaba la victoria, con dignidad. El 26 de septiembre de 2008, a la edad de 83 años, Paul Newman exhaló su último aliento. El mundo no lloró solo a una estrella de cine, sino a un hombre cuyo espíritu dio mucho más de lo que jamás tomó. Sus películas aún inspiran y su filantropía sigue cambiando vidas hoy en día. 2. Nat King Cole, la voz de Terciopelo silenciada. La voz de Nat King Cole era como terciopelo, suave, cálida, inolvidable. Con clásicos atemporales como Unforgettable y Mona Lisa, rompió barreras en una América segregada, convirtiéndose en uno de los primeros artistas negros en presentar un programa de televisión nacional. En el escenario, era la elegancia personificada, cada nota goteando clase y alma. Pero detrás de ese tono dorado había una creencia peligrosa. Cole pensaba que fumar profundizaba su voz. Los cigarrillos se convirtieron en su compañero constante y el daño fue echando raíces lentamente. A principios de la década de 1960 llegó el devastador diagnóstico: cáncer de pulmón. Incluso a medida que la enfermedad se extendía, Cole se negó a dejar de actuar. Grabó, hizo giras y sonrió para las cámaras, decidido a dejar al mundo belleza en lugar de tristeza. El 15 de febrero de 1965, con solo 45 años, la canción de Nat King Cole llegó a un desgarrador final. Sin embargo, su música aún envuelve el mundo en romanticismo. Su voz todavía flota en las radios y los escenarios, intocada por el tiempo, recordándonos la brillantez que fue silenciada demasiado pronto. 3. John Wayne, El último viaje del Duque. John Wayne no era solo una estrella de cine, era el vaquero de América, la figura imponente que encarnaba la valentía ruda. Con esa voz áspera y presencia imponente, se convirtió en la cara de clásicos como La diligencia, Centauros del desierto y Valor de ley. Para millones, era la definición misma de la fuerza: intrépido, inquebrantable, eterno. Pero fuera de la pantalla se estaba gestando una batalla diferente. Wayne fumaba sin descanso, a veces hasta 5 paquetes al día. En 1964 sucedió lo impensable: cáncer de pulmón. Los cirujanos le extirparon todo el pulmón izquierdo y varias costillas en un intento desesperado por salvarlo. La mayoría de los hombres se habrían alejado de los focos, pero no el duque. Regresó a la actuación, su desafío reflejando a los héroes inquebrantables que interpretó. Durante 15 años más,
escondió su dolor detrás de esa icónica arrogancia. Sin embargo, ni siquiera el vaquero más fuerte puede vencer al cáncer. El 11 de junio de 1979, a la edad de 72 años, John Wayne hizo su última reverencia. Los titulares lo llamaron el fin de una era. Para los fans, fue como perder un pedazo de América. Su legado aún cabalga alto por las llanuras del cine. Heroico, inquebrantable, inolvidable. 4. Clark Gable. El último aliento del rey. Clark Gable era más que un galán, era el rey de Hollywood. Con su sonrisa pícara y su innegable encanto, encendió corazones en todo el mundo, especialmente en su inolvidable papel en Lo que el viento se llevó. En la pantalla, era indestructible, el hombre que podía sobrevivir al desamor, la guerra y la traición, todo mientras mantenía ese carisma natural. Pero lejos de las cámaras, Gable estaba encadenado a los cigarrillos. Años de tabaquismo fueron haciendo mella lentamente, y durante el extenuante rodaje de Vidas Rebeldes junto a Marilyn Monroe, su salud comenzó a resquebrajarse. Poco después de terminar la filmación, fue hospitalizado de urgencia. Las complicaciones del cáncer de pulmón atacaron rápido y sin piedad. El 16 de noviembre de 1960, con solo 59 años, Clark Gable exhaló su último aliento. La noticia conmocionó al mundo. Los fans no solo lloraron a un actor, lloraron el fin de una era, un estilo de masculinidad que Hollywood nunca ha logrado recuperar. Su corona, robada demasiado pronto por el humo que ensombreció su vida. 5. Steve McQueen. La última huida del rebelde Steve McQueen era la encarnación de la elegancia, el rebelde de Hollywood. Desde las rugientes persecuciones de coches de Bullitt hasta los atrevidos saltos de La Gran Evasión, vivió rápido, tanto en pantalla como fuera de ella. Era indomable, intrépido, el tipo de estrella que parecía imposible de frenar. Pero años antes, un peligro silencioso ya había echado raíces. McQueen había estado expuesto al amianto durante sus primeros trabajos y combinado con un implacable hábito de fumar, esto le llevó a un diagnóstico demoledor, mesotelioma, una forma rara y agresiva de cáncer de pulmón. Fiel a su espíritu rebelde, se negó a rendirse. McQueen buscó tratamientos poco ortodoxos en México, aferrándose a la esperanza con la misma intensidad con la que una vez sujetó un acelerador. Durante meses, luchó con el mismo desafío que lo hizo una leyenda. Pero por muy rápido que corriera, esta era una carrera que no podía ganar. El 7 de noviembre de 1980, con solo 50 años, el motor de Steve McQueen rugió por última vez. Su muerte causó conmoción en Hollywood, y su legado aún arde, crudo, atrevido, inolvidable. 6. Gary Cooper. La escena final del héroe silencioso. Gary Cooper era la definición misma de la fuerza tranquila. Alto, sereno y discreto, aportó integridad y honor a la pantalla en clásicos como Solo ante el peligro y El sargento York. Para el público, era el héroe calmado que nunca se inmutaba bajo el fuego. El hombre cuya palabra lo era todo. Fuera de la pantalla, Cooper vivía de forma sencilla, lejos del escándalo y el caos de Hollywood. Pero como tantos de su generación, arrastraba una debilidad de por vida: los cigarrillos. En 1960, la verdad golpeó con fuerza: cáncer de próstata, y poco después, la demoledora noticia de que se había extendido a sus pulmones. A medida que su salud se desvanecía, Cooper se retiró de los focos. Hollywood, sin embargo, no podía dejarlo ir sin un tributo. En 1961, la Academia lo honró con un Oscar por toda su trayectoria. Demasiado frágil para aparecer, hizo que su amigo cercano James Stewart lo aceptara en su nombre. Solo unas semanas después, el 13 de mayo de 1961, con solo 60 años, el telón final de Gary Cooper cayó. Su muerte dejó un silencio en Hollywood, pero su imagen como el héroe silencioso perdura, grabada para siempre en la historia del cine americano. 7. Lionel Barrymore. El último rugido del león. Lionel Barrymore era de la realeza de Hollywood, un pilar de la legendaria dinastía familiar Barrymore. El público lo conocía como el astuto señor Potter en Qué bello es vivir,
y como una presencia imponente en películas como Grand Hotel. Incluso cuando una artritis severa lo confinó a una silla de ruedas, las actuaciones de Barrymore irradiaban autoridad y humanidad, demostrando que el talento no necesita un cuerpo perfecto para brillar. Pero detrás del telón, otro enemigo esperaba. Toda una vida de tabaquismo había abierto profundas heridas en un cuerpo ya frágil. El cáncer de pulmón golpeó, agravando el sufrimiento que había soportado durante años. El 15 de noviembre de 1954, Lionel Barrymore falleció a la edad de 76 años, con el cáncer persistiendo como un compañero despiadado. Su muerte marcó más que la pérdida de un gran actor. Fue el desvanecimiento de una era. Un león de la pantalla de plata finalmente silenciado, dejando una verdad agridulce. Incluso los legados más fuertes pueden deshacerse por los vicios más comunes. Estos 7 íconos, Paul Newman, Nat King Cole, John Wayne, Clark Gable, Steve McQueen, Gary Cooper y Lionel Barrymore, fueron gigantes de la pantalla de plata. Cada uno moldeó Hollywood de maneras que aún resuenan hoy. Sin embargo, a pesar de toda su fama, encanto y poder, compartieron una vulnerabilidad fatal. Un hábito que parecía inofensivo en ese momento, pero que resultó devastador al final. Los cigarrillos atenuaron su luz mucho antes de tiempo, dejándonos con inquietantes recordatorios de lo frágiles que pueden ser incluso las estrellas más brillantes. Sus historias no son solo sobre la muerte, son sobre el legado, sobre cómo el arte, la música y la actuación perduran mucho después del telón final. Cada película, cada nota, cada frase que pronunciaron todavía nos llega hoy, llevando la brillantez de vidas truncadas. Así que, al mirar atrás a estas leyendas, recordémoslas no solo por cómo murieron, sino por cómo vivieron, con audacia, con gracia y con una presencia inolvidable. Sus historias son una advertencia, pero también un regalo, un recordatorio de que, si bien la fama se desvanece, el impacto de una vida bien vivida nunca desaparece realmente. Si estas historias te han conmovido, suscríbete y únete a nosotros mientras seguimos descubriendo los capítulos no contados de la historia de Hollywood, donde la luz, las sombras y la verdad se encuentran.